como les había comentado, vamos a ingresar a trabajar un tema nuevo. Vamos a ver lo que es la parte de bases de datos. Y vamos a trabajar aquí unos ejercicios y les voy a dejar, digamos, para que en vacaciones también pues puedan ustedes ir desarrollando un paso a paso, una cartilla que nosotros trabajamos desde SENA, no está publicada en el material de estudio, pero está toda explicada paso a paso en un portal web. Es muy sencillo, es muy básico, pero la idea sí es que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces mientras van llegando sus otros compañeros, por aquí voy a compartirles pantalla. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el componente de conceptos generales de bases de datos. Entonces, ustedes encuentran siempre ese material en la parte de contenidos. Recuerden, van a encontrar una carpeta que es la de planeación, donde estamos trabajando ya la guía número 4, actividad de aprendizaje, material de estudio, conceptos generales. Por acá tengo la guía número 4. Ah, mire, esta es la cartilla que les hablaba hace ratito. Entonces, aparentemente la sacamos en 2, 3 sesiones. Es muy básica, pero me parece importante para que la vayamos trabajando acá. ¿Listo? Acá en clase. Bueno. Ok, chicos. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, la guía número 4, a ver, ya por acá la tenía abierta hace rato. Guía de aprendizaje número 4. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar o que queda pendiente para que ustedes la desarrollen y la envíen, se llama identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Nos habla, o en el día de hoy, mejor dicho, vamos a ver lo que es un modelo de entidad-relación. ¿Sí? Nos dice que el modelo de entidad-relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. En la siguiente actividad se evidencian las entidades y relaciones planteadas en el estudio de caso. En el caso de estudio, elabora el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y conclusiones, ¿no? Y debe cumplir pues con la norma APA. Elementos a tener en cuenta en el modelo de entidad-relación. Entonces, para desarrollar el modelo de entidad-relación, pues, así es la actividad. Entonces está, digamos, lo que es el modelo de entidad-relación, teniendo en cuenta lo que son las entidades, los atributos, los tipos de relaciones, las tablas o tuplas, las relaciones entre entidades, las claves y tipos de claves. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces tenemos que el producto a entregar es un documento de entidad-relación MER, o sea, es un informe con el diagrama de entidad-relación. Para hacer el envío de la evidencia la van a encontrar siempre, muchachos, ya les muestro por acá, dentro de la plataforma Territorium. A ver, en la parte de evidencias, ok, entonces, la evidencia se llama identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Recuerden que todas tienen un código o un GA. Y a su vez traen también una lista de chequeo. La lista de chequeo es por la cual nosotros los instructores los evaluamos a ustedes. Entonces, traen unos requerimientos y unas reglas, ¿cierto? El criterio de evaluación, elaborar el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software, y digamos los ítems por los cuales los evaluamos, entonces que si elaboró el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software, que se utilizó los elementos a tener en cuenta en el modelo de entidad-relación,
si realizó el trabajo con las normas básicas de presentación de un documento escrito y las observaciones, que es por donde nosotros siempre hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿en función de qué? ¿O cómo es que se lleva este tipo de, cómo se realizan esos tipos de talleres o de actividades? Primero está la guía de estudio, el material de estudio, que es el que estoy presentando a continuación. Entonces, comienza hablando por lo que son los conceptos generales de bases de datos. Nos dice que el concepto general de base de datos, según la RAE, o el resultado de actividad de aprendizaje, es el conjunto de datos organizado de tal modo que permite obtener con rapidez diversos tipos de información. De acuerdo con la definición, una hoja de cálculo de Excel puede considerarse como una base de datos o un conjunto de archivos debidamente organizados o la lista de nombres y teléfonos que está en nuestro smartphone, dentro de nuestro celular. El principio es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos, sin embargo, en el contexto de desarrollo de software, se referirá a ese conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y gestionada a través de un sistema de gestión de base de datos. Entonces, es importante que en sistemas siempre se manejan lo que son los acrónimos, ¿no? SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, lo que significa. Para organizar y definir la información de forma sistémica, las bases de datos también deben poder almacenar una descripción precisa de los datos que contienen, conocida como metadatos, a los que se relaciona el tipo de información que es conceptualmente guardada. Es decir, si se agrega una explicación de la naturaleza del dato en la empresa, se da origen a lo que se conoce como el diccionario de datos o catálogo de datos. Quiero dar un ejemplo, una base de datos, puede ser una hoja de cálculo de Excel, nos dice determina los metadatos del siguiente problema. Aquí nos están dando el problema. Una empresa tiene una base de datos de llamadas telefónicas que entran y salen de su, perdón, aquí voy a agrandarlo un poquito, de su planta telefónica, donde se relacionan los números de teléfono del llamante y la extensión telefónica que recibe o hace la llamada. Entonces está la llamada de entrada, el número, o sea, dentro del campo llamada de entrada está la fecha y la hora en que entra la llamada. El origen, que en este caso sería el número que está llamando. Nos dice también, bueno, la fecha y la hora de la llamada, si fue o no atendida, la duración en la misma, como se muestra en la siguiente página. Ok. Entonces, si falló, si se resuelve o no se resuelve. La figura muestra una tabla de datos que tiene características de cada columna que se agrupa un tipo de dato particular y cada fila con un conjunto de datos que se llama registro y comparten una relación. La relación en que cada fila corresponde a una única llamada a esta estructura se le llama bidimensional. Aquí la fila de las columnas son las dos dimensiones. En los tipos de datos, permítanme un segundo, muchachos. Ok. Para el ejemplo, están los de fecha, que vienen estipulados por año, mes, día, hora, minutos y segundos. Entonces, aquí nos dan la explicación donde Y sería el año, un dato numérico entero de 4 dígitos, M el mes, dato numérico entero de 2 dígitos, DD el día, nos dice dato numérico entero de 2 dígitos entre 0, 1 y 31, HH un dato numérico de dígitos entre 0 y 23, o sea, la hora, minutos y segundos entre 00 y 59, y Z un dato numérico de un dígito para representar milésimas de segundo. Como este es el conjunto de datos de la primera columna, puede que se use el término que describa lo anterior con una sola palabra, es timestamp. De esa forma, esa primera columna puede quedar correctamente descrita como cal day timestamp 1, donde 1 es el número de dígitos de milisegundos. Bueno, aquí viene el ejemplo de la tabla. Y viene un ejemplo 2. Bueno, aquí en el ejemplo 2 nos habla el diccionario de base de datos de llamada telefónica. Nombre, creación, descripción, campo, tipo, tamaño, la descripción de los tamaños. Bueno, nosotros ¿cómo podemos trabajar este tipo de ejemplos? Hay una herramienta con la que nosotros vamos a trabajar las bases de datos que se llama
Work MySQL Workbench. ¿Ok? Entonces, dentro de MySQL Workbench, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un modelo. Permítanme una cosa. Decirle aquí, vamos a crear una base de datos, vamos a llamarla, por ejemplo, para nuestro ejemplo, bueno, clínica o consultorio odontológico. Vamos a llamarlo aquí consultorio odontológico. O pero ya, abreviémoslo para que no nos quede como tan grande. Entonces llamémoslo más bien odontológico. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces una vez la creamos, entonces vamos a ir a nuestro modelo de entidad de relación. Vamos aquí a decirle, vamos aquí a crear nuestra tabla. ¿Ok? Bueno, entonces esta cartilla trae, digamos, tres fases que son fundamentales. Entonces, digamos, la primera fase, donde, ¿en qué consiste la cartilla? Vamos a crear un portal web para un consultorio odontológico que maneja en sí 4 tablas inicialmente. Entonces, bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, el presente recurso es una guía paso a paso sobre el desarrollo completo de una aplicación en lenguaje de programación PHP, apoyado en las tecnologías web disponibles como son HTML, CSS, JavaScript y jQuery. El ambiente de desarrollo está compuesto por una herramienta SAM, que es la que nosotros ya hemos instalado. ¿Listo? Para Windows, que suministra el servicio web Apache, el lenguaje PHP y la base de datos MySQL de manera integrada. Por otra parte, se usará NetBeans como entorno de desarrollo integrado o IDE para realización de codificación. Profe, es que yo me siento mejor trabajando con Visual Studio, como ustedes lo quieran trabajar. Listo. Permítanme acá un segundo. Como ustedes quieran, pero el ejercicio, digamos, el que está en la cartilla, nos habla de que lo comencemos a desarrollar en NetBeans. Entonces, vamos a ver, yo tengo aquí instalado NetBeans. Voy a decirle aquí que me cree un nuevo proyecto. Y a ese nuevo proyecto, permítanme acá un momento. Ok, voy a buscar por aquí PHP. Listo, nueva aplicación. Y la voy a llamar consultorio. Perdón, espere que aquí muestra a ver si lo creé bien. Permítanme un segundo. File, nuevo proyecto. Sí, aquí. Consultorio. Ok, la ruta. Ok, importante acá. ¿Qué nos quede en la ruta htdocs, SAM y consultorio? Listo. Finalizamos. Ok. Bueno, ¿qué más nos dice la guía? Entonces, aquí nos habla de en el caso de uso del sistema de gestión de citas que servirá de fuente para el desarrollo de la aplicación gestor de citas. ¿Ok? Entonces, aquí viene, digamos, lo que es la parte de los mapas de contenido. Entonces, tenemos que son 3 fases, lo que les dije hace ratico. La primera fase es la construcción del modelo de datos, donde vamos a hablar de lo que es la instalación del ambiente SAM, la construcción de las clases de bases de datos, la creación de la base de datos. Nosotros, pues ya hemos hecho aquí lo que es la instalación de SAM. Creo que la mayoría lo tiene instalado. Y si no, en el mismo video donde yo les subo a ustedes digamos, la grabación de la clase, yo les dejo, no, perdón, aquí también lo tienen. Aquí en territorio, yo les publiqué, a ver,
aquí en la parte de proyectos hay una carpetica que se llama, creo que es aquí, software para el curso, y ahí están los enlaces, miren, es para entrar y descargar SAM. Aquí ustedes ya lo pueden descargar. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿qué más nos dice? La segunda parte del proyecto nos habla de la definición del diseño o lo que es la maquetación. Entonces, la elaboración de los formularios y el diseño de la plantilla. Y la tercera fase que nos habla de la construcción de los controladores, donde vamos a trabajar lo que es la construcción del controlador principal o el index, y la construcción del controlador de la base de datos. Todo esto para obtener un producto de salida que es la elaboración del instalador de la aplicación. Digamos, es muy básico el instructivo, pero, y no es que, profe, es que el proyecto final no, digamos, esta es como la primera parte con la que vamos a empezar a trabajar. Nos habla de lo que son los desarrollos de contenidos, la construcción del modelo de base de datos, para la construcción del sistema de información que se va a utilizar. Vamos a trabajar lo que son las tecnologías HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, MySQL, Apache NetBeans y NetBeans. Nos habla, bueno, ¿qué es PHP? Es un lenguaje de programación del lado del servidor. Por tal motivo es necesario utilizar un servidor web sobre el cual se instalará el intérprete de PHP. Adicional a esto, el DBMS o el sistema gestor manejador de base de datos que se va a utilizar, que es MySQL. Por esa razón se utilizará el programa llamado SAM, el cual tiene 3 herramientas configuradas para su utilización. Entonces viene lo que es la parte del paso a paso, cómo se instala, la configuración de los puertos, y viene lo que es la parte de la construcción de la base de datos. Entonces, dice, el primer paso para la construcción del sistema de información es la construcción de la base de datos. Para ese proyecto se utilizará MySQL como DBMS. MySQL y MariaDB son 2 motores de base de datos que comparten una misma base de datos de estructura y por tanto son totalmente compatibles. Ambas usan licencias GPL que lo hacen libres tanto en su licenciamiento como su código fuente. El paquete ISAM en sus nuevas versiones hace uso de MariaDB en lugar de MySQL. Entonces tenemos digamos, la base de datos, en nuestro caso, la base de datos se llama citas. Ok, vamos a crearla, son 4 tablas. Entonces, permítanme acá un segundo, yo por acá estaba creando otro aplicativo. Vamos a decirle aquí que nos cree la base de datos. Entonces, permítame. Ok, vamos a llamarla citas, nuestra base de datos. Listo. Aquí ya tengo creada mi base de datos y voy a empezar a crear las tablas. Entonces me dice que la primera tabla se va a llamar consultorios. Ok. Y que va a tener 2 campos. Consultorio número y consultorio nombre. ¿Listo? Entonces, consultorio. Ok, vamos a darle 2 campos. Entonces, consultorio número de tipo entero, que va a ser su llave primaria. Listo, lo vamos a dejar autoincrementable y el nombre del consultorio. Consultorio nombre. Ok. Este lo vamos a dejar de tipo varchar y dejémosle de 30. Ok. Bueno, entonces aquí tengo mi base de datos y tengo la tabla de consultorio. Ok, vamos a crear otra tabla y esa la vamos a llamar pacientes. Pacientes va a tener 1, 2, 3, 4, 5 campos. Ok, entonces vamos a colocarle como nombre pacientes. 1, 2, 3, 4, hay que agregar otro. Ok, entonces en este caso el código es paciente identificación, nombre, apellidos. Entonces, aquí nombre, aquí para apellidos. Ok.
fecha de nacimiento. Ok. Y sexo. Entonces aquí mi llave primaria. Nombre, varchar, digámosle que de 30. Apellidos, también varchar de 30. Fecha de nacimiento de tipo day, de 30. Y sexo, varchar de 30. ¿Listo? Ok. Entonces, tengo la tabla consultorio, ya está. Por aquí una marquita que ya está. Paciente ya está. Y vamos con tratamientos. Tratamientos tiene 1, 2, bueno, tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a crear la tabla de tratamientos. A ver, ¿qué pasó? Pacientes. A ver. Pacientes, identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Aquí está 2 horas. Ok. Bueno, vamos con tratamientos. Ok. Y nuestra tabla de tratamientos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campos. 2, 3. Vamos a agregar 3. Ok. Entonces aquí sería tratamiento número, fecha asignado. Aquí vendría número. Entonces tenemos que este es llave primaria. Aquí fecha asignado. Desde tipo day. ¿Qué más tenemos? Descripción, fecha inicio, fecha fin. Es de tipo varchar. Número de 100. De tipo day. Fecha inicio, fecha fin. También de tipo day. Y observaciones. Bueno, esta podemos dejarla de 300. Y la llave foránea, que en este caso sería trapaciente. Ok. Trapaciente, que es la que me relaciona con paciente de identificación. Entonces, esta sería tipo entero. ¿Sí? Ok. Y la llamaríamos como index. ¿Listo? Listo, ok. Entonces tenemos nuestra tabla, consultorio, paciente y tratamientos. Nos faltaría otra tabla que es citas. Citas traería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Vamos a colocarla aquí, citas. Entonces, aquí habría 4 campos. Cita número, cita fecha. Pues aquí sería.
cita fecha, tipo day. Luego vendría cita hora, cita paciente, cita médico. Cita consultorio, cita estado y cita observaciones. Ok, entonces cita fecha tipo day, cita hora, entonces, a ver, ¿cuál le podemos colocar aquí? Time. Cita paciente entero. Cita médico. Entonces estamos a dejarla de tipo index. Ok. Cita médico, también vamos a dejarla aquí de tipo index. Consultorio también lo vamos a dejar de tipo index. Estado tipo varchar. Y 100. Observaciones varchar 300. Listo. Me quedaría faltando una última tabla. Entonces está ya la de médicos. Médicos trae identificación, nombre y apellidos. Entonces escribimos acá médicos. A ver. Entonces los campos son med identificación, med nombre y med apellido. Sería ya de primaria. Este sería varchar, ponle aquí 30. Apellidos, este sería varchar 30. Y por último tenemos, no más. Ok, listo. Ok, entonces tenemos ya nuestro sistema. Vamos acá a revisar cómo nos quedó. Listo. Tenemos las 5 tablas: médico, paciente, consultorio, citas. Ok. Si le decimos aquí actualizar y vamos a nuestro Workbench. Permítame acá un segundo. Y buscamos nuestra base de datos citas. A ver, aquí lo actualizamos. Listo, aquí nos muestran nuestras tablas. Ok. Y revisamos acá. Ok, permítame un segundo. Ok, vamos aquí. Listo. Aquí ya lo actualizamos. Espérame, salgo, vuelvo y lo actualizo. O bueno, aquí también, como son poquitas, aquí me queda fácil crearlas. Ok, entonces vamos a mirar aquí cómo la estamos relacionando. Entonces nos dice consultorio, digamos, la tabla base, o la tabla madre, o padre, perdón, va a ser citas. ¿Ok? Citas se está relacionando con consultorio, con paciente,
con médico y con médico. Son con esas tres. Ok. Entonces, volviendo a mi base de datos, voy a la tabla de citas y comienzo a crear las relaciones. Entonces, ok. Para la primera, entonces voy a relacionar, entonces, consultorios, ¿cierto? La restricción la voy a colocar, sí, no la voy a colocar con cascada, ni con nula, ni con acciones, sino que la dejo abierta. Restricción, la columna con la que voy a hacer la relación cita-consultas de la tabla citas. Vamos a la tabla consultorios y que me cree la relación con, no, perdón, aquí, creo que aquí es al revés. Aquí es, si estoy en citas, ok, la tabla de bases es citas. Y, permítanme, base de datos, citas. Y la tabla con la que la voy a relacionar es consultorios y con el número de consultorios. Por aquí lo voy a guardar. Ok. Voy acá a revisar mi diseño. Aquí ya tengo la relación creada. Pues tengo consultorio con citas, listo, y la estoy relacionando. Entonces, en un consultorio tienen una o muchas citas, ok. Ahora, debo relacionar citas con, en este caso, con paciente y con médicos, ok. Vamos a ir de nuevo acá. La tabla pacientes. Voy acá, en este caso, cita paciente. La tabla es pacientes. Ok. Y vamos a crear, en este caso, entonces tengo pacientes. Ok, tengo citas con consultorio y con pacientes. Me falta con médicos. Listo, entonces vamos a crearle aquí con médicos. Buscamos aquí la tabla médicos. Tabla médicos. Listo. Y de esta forma, ok, yo ya tengo creado mi MER. Mi modelo, entidad, relación, mi base de datos. Ok. Bueno, aquí ya tenemos nuestra base de datos creada. Nuestra tabla, entonces faltaría tratamiento. ¿Tratamiento con cuál se relaciona? Tratamiento se relaciona con paciente. Vamos a crear la relación. Entonces, vamos a la tabla de paciente. Ok. Buscamos aquí paciente y la tabla de pacientes. Listo, entonces ya tengo ahora sí mi sistema normalizado. Ok, aquí está todo mi sistema normalizado. Ok. A ver, me lo deja aquí exportar. Revisamos acá. PDF, lo quiero como un CV. Ok. Revisamos acá. Aquí tengo ya mi sistema de base de datos. Okay. Vamos a hacer aquí una captura pequeña. Porque acá en las diapositivas, aquí al final, hay unos retos. Son 3 retos. Entonces, a ver. Viene el reto 1, que es el que estamos aquí desarrollando. Entonces, de una vez aquí, vamos a colocarle nuestra base de datos. ¿Listo? Aquí tenemos el MER, o mi modelo entidad relación.
Hay que agrandarle un poquitín. Listo. Vemos que este es el portal web de consultorio odontológico. Aquí, cartilla. Listo. ¿Qué nos dicen? Suponga que le han solicitado diseñar una base de datos para manejar las citas de un consultorio dental. Para ello, empleará 2 tablas relacionadas, paciente y citas. Proponga la estructura de las tablas y sus relaciones y cree una base de datos simple. Bueno, en este caso, pues yo ya estoy diciéndoles a ustedes que vamos a crear de una vez el portal web, porque es algo muy sencillo. Entonces, la forma, la que acabamos de hacer es la forma gráfica. Y aquí la manera como nosotros lo podemos hacer, ¿a través de qué? A través del script. Ahora sí, ¿por dónde podemos generar ese script? Entonces podemos entrar acá. Ahora sí, miren, la ontológico. Me ubico acá en citas, a donde habla de modelo. Permítanme acá un segundo. Ok, se le va acá next, next. Y la ubico. La selecciono. Aquí ya me hace la migración. A ver qué pasó acá. Citas. Validación de los campos. Agrego acá. Aquí ya lo hizo. Mostrar por qué no me lo está dando. Bueno, aquí no generó error, está bien. Aquí lo migró, pero no me está generando ese el script. A ver, revisemos por qué no nos genera el script. A ver, por acá no me lo quiso generar. A ver, revisémoslo por acá. Listo, acá aquí me hizo la parte gráfica. Le voy a decir que me lo exporte. Entonces él aquí trae una opción, miren acá, que se llama operaciones. Perdón, aquí exportar. Y acá, bueno, trae todos los formatos en los que yo los puedo exportar. Entonces yo lo puedo exportar aquí en formato SQL. ¿Sí? Y al exportarlo, miren, aquí ya me genera el script, que es este el que tenemos acá en la base de datos. Este es el script. Lo está generando acá. Otra forma es decirle que me lo genere en formato CSV para Excel. ¿Sí? Entonces, él me lo genera en formato de Excel, pero las tablas, observen, vean, las tablas me las está generando en una sola hoja. Y la idea es que me las genere cada una en una base, en una hoja de cálculo diferente. Esa es otra forma, ¿no? La otra forma, mire, aquí también está para exportarlo, bueno, formato CBC solito. ¿Sí? Lo mismo. La otra forma es formato JSON. Ok. Pues aquí me lo genera en formato JSON. Y también me lo genera en formato PHP. La base de datos me la genera en PHP. Y bueno, lo que hemos dicho en SQL. Ok. Bueno. ¿Qué más viene después de las bases de datos? Viene esta partecita, que es el desarrollo de la interfaz gráfica del usuario, o la plantilla.
Entonces aquí nos habla de que en esta sesión se construirá la interfaz web teniendo en cuenta el patrón modelo vista controlador y se debe tener en cuenta que el caso de uso que se desarrolla en el presente recurso es gestión de citas. Entonces aquí traemos médico y el empleado. El médico, ¿qué casos de uso va a desarrollar? Lo que es la parte de administración, los datos del paciente, administración de datos, tratamientos, y el empleado entonces se va a encargar de lo que es el gestor de citas y hacer los reportes. Viene la parte de la vista del proyecto. Para el desarrollo del sistema de información se utilizará el patrón modelo vista controlador. Bueno, esto no lo hemos visto, pero yo les voy igual a compartir la plantilla. ¿Qué es un patrón de diseño? Eso lo vemos más adelante. En esta misma guía, en la guía 4, vamos a hablar de lo que son los patrones de diseño, lo que es el modelo por capas y modelo vista controlador. El modelo vista controlador es simplemente, como su nombre lo dice, estructurar en 3 carpetas, ¿cierto? Que como su nombre lo indica, se van a llamar modelo, vista y controladores, y cada una va a cumplir una función. Entonces, dentro de nuestro proyecto, bueno, nos dice que hay que crear el proyecto, nos habla aquí de ir a proyectos, seleccione PHP, bueno, la gestión odontológica y demás. Pero esto lo voy a dejar aquí, ¿listo? Ustedes con el material, con el script y con la base de datos ya pueden iniciar. Bueno. Retomamos nuevamente. Ok. Permítanme acá un segundo. Ok. Listo. Ok. Entonces, retomando nuevamente, ¿dónde quedamos? Ok, bueno. Entonces nos habla del ejemplo 2, el objetivo, conociendo la base de datos y metadatos de la figura base de datos llamadas telefónicas, crea un diccionario de datos o un catálogo de datos. Bueno, aquí no nos están dando como la herramienta, pero pues normalmente trabajamos lo que es esta herramienta, la de Workbench y MySQL. Las dos formas de poder nosotros trabajarla. Tipos de datos y restricción o nulidad. Bueno, en el caso de MySQL, yo por aquí les hice a ustedes estas diapositivas. Ok, bueno, aquí hablamos ¿Se fue el audio?
Aló, chicos, qué pena con ustedes, me quedé sin batería, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Entonces, ¿dónde se usan las bases de datos? Decíamos, dentro de la empresa, en la parte de gestión financiera, lo que es nómina, contabilidad, tesorería, ¿cierto? Todos estos, digamos, estos departamentos van a requerir sí o sí el manejo de las bases de datos. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a estar manipulando datos dentro de estas áreas a mayor escala. Entonces, el lenguaje de desarrollo y el lenguaje de desarrollo que nosotros podemos encontrar, digamos, de un departamento a otro, puede ser el mismo, puede ser MySQL en ambos, si están trabajando bases de datos, por ejemplo, en portales web, o puede darse la situación de que encontremos que finanzas está toda sistematizada totalmente en Excel y las bases de datos están migradas, una parte en SQL Server, otras en MySQL, otras están en Oracle, ¿cierto? Entonces hay que mirar la manera de cómo nosotros podemos unificar o estandarizar esas bases de datos. En gestión comercial, facturación de inventarios, en gestión de producción, en áreas como recursos humanos, servicios, ventas y demás. Entonces, una base de datos es una colección estructurada de datos relacionados, por ejemplo, un directorio telefónico, como nos lo dan allí. En Access, la base de datos es una colección de tablas relacionadas. En MySQL es un popular sistema de administración de base de datos, como ya lo vimos. Base de datos relacionales, lo que significa RDBMS, de código abierto, que se usa ampliamente para almacenar, organizar y administrar datos estructurados. Originalmente fue desarrollado por una empresa sueca llamada MySQL AB, pero ahora es propiedad y está mantenido por Oracle Corporation. MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado SQL para interactuar con las bases de datos. Admite varias operaciones de SQL como la creación, modificación de tablas de datos, inserción, actualización, eliminación y la ejecución de consultas para recuperar información específica. Características, bueno, entonces está el rendimiento, porque siempre MySQL fue diseñado para ser rápido, eficiente y ofreciendo velocidades de procesamiento y respuesta. La escalabilidad, puede manejar grandes volúmenes de datos. La fiabilidad, ofrece características de seguridad y recuperación de datos para garantizar la integridad y disponibilidad de la información guardada. La flexibilidad, soporte. Comunidad activa, MySQL cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que contribuyen al desarrollo y continua mejora del sistema. Tenemos los conceptos básicos que ya los vimos ahorita en el ejercicio: tabla, registro y campo. ¿Qué es la tabla? Es una colección de registros relacionados. Los registros, una colección de datos referentes a un tema, un renglón. El campo, la unidad básica de información, la columna o la tabla. Ejemplo de tablas, entonces, bueno, aquí hay una tabla de registro, tiene el nombre, el correo, el teléfono, la dirección. Bueno, dentro de los modelos de base de datos tenemos el modelo conceptual y el modelo relacional. Entonces, el modelo conceptual, que ustedes alcanzan a ver acá en la diapositiva, entonces nos habla de lo que son las entidades, los atributos y las relaciones. Las entidades se identifican con un cuadrito, los atributos son circulitos y las relaciones son rombos. Los diagramas son parecidos a los diagramas de flujo o organigramas clásicos en que utilizan rectángulos, rombos y óvalos, pero los significados que estos elementos son distintos. La figura 5.1, o sea, esta muestra un ejemplo que nos servirá para mostrar cómo han de interpretarse estos diagramas. Digamos, de la forma estructural. Aquí viene un ejemplo. Bueno, aquí esto ya lo hemos hablado. Nos dice este ejemplo: este modelo especifica la existencia de 3 entidades, profesor, curso y departamento, que corresponden con otras tantas relaciones. Un departamento tiene muchos profesores y un profesor puede dar muchos cursos. Aquí ya estamos hablando de relaciones. Ojo, ya vamos a hacer un ejemplo ya pues más práctico de relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Para cada una de esas entidades existe una propiedad que las identifica únicamente y que corresponde con la clave primaria, en este caso, clave subrogada de cada una de las tablas de la implementación relacional. Las entidades tienen otras propiedades que las describen y que corresponden con los distintos campos de la tabla relación.
Entonces aquí tenemos la entidad profesor, la entidad curso y la entidad departamento. La entidad de profesor, ¿qué atributos tiene? Entonces tiene su llave primaria, profesor ID, el departamento, el nombre del profesor, la dirección y el teléfono. La entidad curso trae su llave primaria, curso ID, entonces su llave foránea con la que se está relacionando, que es profesor ID, y los atributos propios de la entidad de curso, que son nombre y descripción. Y la relación entre profesor y curso, entonces un profesor tiene muchos o atiende muchos cursos. Lo mismo aquí, entonces profesor departamento, departamento tiene su llave primaria, departamento ID, su descripción, su campo director y su campo director. ¿Listo? Vamos entonces, modelo conceptual. Modelo lógico. El diseño lógico de una base de datos es un modelo abstracto de la base de datos desde una perspectiva conceptual. Con el modelo lógico definimos las tablas que empleará la base de datos. Alumno, materia, calificación y fecha. Ok. La base de datos, objetos de una base de datos, tabla, formas, consultas, informes. Las operaciones dentro de la base de datos como navegar, consultar, ordenar, eliminar, actualizar y reportes. Introducción de las tablas. Una base de datos es una colección de tablas y las tablas guardan los datos, o sea, los registros. La introducción a las consultas son las consultas de hacer preguntas, consultar la base de datos. Las consultas pueden buscar información de varias tablas o de otras consultas. Las consultas pueden realizar cálculos y combinar campos. Acciones a realizar o que realicen las consultas: elegir campos específicos de tablas diferentes, seleccionar datos utilizando distintos criterios, mostrar los datos en diferentes orden, obtener datos de varias tablas simultáneamente, calcular totales y crear otras consultas, formularios e informes. Bueno, aquí creo que son las preguntas que voy a colocar. Ahorita las vamos a debatir. Viene lo que es la determinación de los campos. Esto va ligado. Ok, aquí, bueno, aquí en nuestro material de estudio, más abajito hay una tabla, ustedes la van a encontrar, en donde nos van a hablar de lo que son los gestores o manejadores, sistemas gestores de bases de datos, como cuáles: Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, y aquí nos faltó el de los SQLite, el de los móviles, que no está por ahí. Entonces aquí tenemos los enlaces para Oracle, la página oficial de Oracle. Normalmente, ok, permítame un concepto. Normalmente cuando nosotros instalamos Java, pues siempre utilizamos, ingresamos a este enlace, ¿no? Permítame acá un segundo. Un poco lento. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar dentro de la página de Oracle, entonces lo que son, digamos, las definiciones, las sentencias de tipo SQL. Oracle es licenciado, ¿no? Entonces en este caso nosotros no vamos a instalarlo, pero sí está como de más, digamos, aquí viene la parte para descargar, pero pues no lo vamos a instalar. ¿Por qué? Porque en nuestros proyectos los vamos a trabajar como gestor de base de datos, MySQL, y muy posiblemente vamos a desarrollar con SQLite Server. ¿Listo? Pero no está de más ojear la información. Postgre creo que sí lo instalamos aquí en clase una vez. A ver si lo tengo aquí instalado o ya lo desinstalamos. No. Instalamos fue Postman. Pero no lo voy a abrir porque me bloquea el Workbench. Voy a dejarlo aquí. Tampoco lo vamos a trabajar por ahora. MySQL, no, de pronto sí, vamos a instalar Postgre para los chicos que están trabajando el proyecto del banco, que vamos a trabajar Django, vamos a trabajar unos módulos en Django, la parte de reconocimiento facial.
Entonces, posiblemente sí vamos a instalar ese. ¿Listo? SQL Server no, pero pues está la documentación. Entonces pueden consultar la documentación, está dentro del material de estudio. Más abajito, bueno, están lo que son los tipos de bases de datos. Entonces tenemos tipos de base de datos jerárquica con estructura, base de datos en red, base de datos de estructura relacional, base de datos de estructura multidimensional y base de datos de estructura orientada a objetos. Permítanme un segundo. Bueno, entonces por aquí voy a volverles a compartir. Ok. Entonces, dentro de esta plataforma Capacítate para el Empleo, hay un curso que les recomiendo que hagan, ¿cierto? Son gratuitos, pues para el que tenga tiempo y lo quiera hacer, que se llama Administrador de Base de Datos. ¿Sí? Y el día de hoy les voy a compartir un videito. No se escucha. ¿Aló? Perdón, ¿sí se escucha? ¿Aló? No, no se escucha el video. Permítame un segundo. Introducción a administrador de base de datos. El administrador de base de datos es la persona que tiene la responsabilidad de mantener y operar los sistemas de información de las organizaciones, además de crear bases de datos normalizadas utilizando una nomenclatura de diseño estandarizada, diseñar repositorios más eficientes para el análisis de información, transformar los requerimientos del cliente en reglas de negocio y realizar con ellas un modelo. Para poder sacar el máximo provecho a una base de datos, el administrador debe utilizar el lenguaje SQL para la creación de funciones, triggers, procedimientos almacenados, transacciones y consultas avanzadas. En la actualidad, los almacenes de datos son altamente requeridos por las organizaciones para concentrar los datos más importantes
y tener información veraz, rápida y a la mano para la toma de decisiones. Por esto, estarás a cargo de su diseño e implementación, además de su mantenimiento. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece, por lo que deberás asegurar su confidencialidad y protegerla mediante los programas con que la manipules. El mundo de las bases de datos es una excelente oportunidad de negocio. Aprovéchala. Bueno, hasta aquí pues hemos hecho un abrebocas de lo que es en sí los sistemas gestores de bases de datos y lo que tiene que ver con bases de datos. Bueno, me gustaría escucharlos de esta primera parte. ¿Quién me quiere dar pues su definición de lo que entendió, de lo que logró pues hoy comprender lo que tiene que ver con los sistemas gestores de bases de datos? ¿Quién me quiere decir, vea, profe, una base de datos es esto? ¿Quién nos quiere compartir o socializar hasta ahorita lo que hemos visto en la clase? ¿Los escucho? ¿Aló? Chicos, ¿los escucho? Chicos, ¿se durmieron, muchachos? ¿Aló? Chicos, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Que se callaron, chicos. A ver, Daniel, ¿qué nos compartes? Aló, buenas noches. Daniel, ¿me escuchas? José Fernando, ¿te escucho? ¿Ninguno? Hola, buenas noches. Buenas noches, José Fernando, cuéntanos, ¿para ti qué es una base de datos? Pues digamos que es un espacio donde donde hay distintas tablas y cada tabla tiene un identificador único, que sería la clave primaria, ¿no? Ujú. Y están las otras llaves foráneas y cada tabla está relacionada. Muy bien, muchas gracias. Correcto, sí, señor. Eso es una base de datos o almacén de datos, un conjunto de tablas que se encuentran relacionadas y que a su vez los registros están organizados a través de ¿qué? A través de unas llaves primarias o unas llaves foráneas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por aquí que quiera participar? ¿No? Bueno, voy a compartirles, como nos dijo José Fernando, las tablas las vamos a encontrar en algún sitio o un data warehouse. Ese es el término, data warehouse o almacén de datos. Voy a compartirles aquí un videito, listo, de esa parte. Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos. Almacén de datos. Como administrador de base de datos, también estarás encargado del diseño y operación de los Data Warehouse. Debes saber cuáles son sus aplicaciones para generar análisis más eficientes. El Data Warehouse o almacén de datos, en español, es una base de datos orientada al análisis de información. Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos almacenados en la base de datos y solo se enfoca en extraer y organizar información importante almacenada en otras bases de datos. Para realizar esto, debe cumplir con las siguientes características. Orientado a temas.
Todos los datos deben estar relacionados respecto al tema a analizar. Variante en el tiempo. Los cambios de los datos en el tiempo deben quedar registrados para evitar pérdidas de información. No volátil. La información no se modifica ni se elimina, solo es de lectura. La función del Data Warehouse es contener los datos útiles para el ambiente de negocio y posteriormente transformarlos en información relevante que se pueda analizar rápidamente. De esta forma, los usuarios autorizados pueden realizar consultas o reportes sin tocar o afectar la operación del sistema. Para cumplir la función del almacén, es necesario tomar en cuenta el principio de separación de los datos, el cual dice que se deben separar los datos usados en operaciones de la base de datos de los datos que se guardan en el almacén para que nunca coincidan. Con este principio, se diseñan los ETLs, que se refieren a extracción, obtener información deseada de datos almacenados. Transformación, adecuarlos a los esquemas de Data Warehouse. Carga, depositar los datos en el almacén. Con estos pasos, la información que se consulta en el almacén no está anclada a la base de datos. Los data marts son bases de datos departamentales que se alimentan del Data Warehouse, con el fin de evitar una búsqueda exhaustiva por parte del sistema y así recibir la información más rápido. Por ejemplo, en el Data Warehouse de una tienda existen data marts de áreas específicas como recursos humanos, ventas, compras, etc. A cada uno de estos data marts solo acceden un número limitado de usuarios que se dedican al análisis de la información de un propósito específico. Para el análisis de los data marts, se contemplan estructuras multidimensionales de datos como los cubos relacionales que conocerás más adelante. Ok. Bueno, chicos, entonces, digamos, esta es la ayuda complementaria que les doy a esta parte de la capacitación del curso. ¿Listo? Aunque en el material de estudio ustedes van a encontrar al final, como siempre, un material complementario que también hace parte de lo que es el tema de la capacitación. Bueno, volvemos a los tipos de estas bases de datos. Tenemos las bases de datos, han evolucionado a lo largo del tiempo cuando diferentes tipos de modelos o enfoques se han comprobado que algunos de ellos tienen mejor desempeño en distintos tipos de aplicación. La estructura en la que se configuran los datos al interior de la base de datos es una forma de. Entonces tenemos la base de datos jerárquica, ¿sí? Que vienen así como en árbol, jerarquía. Sí, no se ve la pantalla. No se ve, ay, qué pena, muchachos. Ya va, permítanme un segundo. Ok. Aquí, ok. Que viene así en forma jerárquica, base de datos jerárquica. En las primeras bases de datos empleadas en la estructura jerárquica, las relaciones entre registros forman una estructura en árbol. En la actualidad, un ejemplo de esas bases de datos son los ELDA, usada en la actualidad para sistemas de directorio de datos tales como usuario, dispositivos, nombres, contraseñas, direcciones dentro de una red de computadoras. Están las bases de datos de estructuras de red, ¿sí? Entonces, más que todo aquí utilizamos lo que son los nodos. Entonces, por ejemplo, ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, donde las tiendas sucursales, por ejemplo, hablemos de almacenes Éxito, tienen en las principales ciudades del país. Entonces, están los vendedores que administran las bases de datos dentro de la misma ciudad de Cali, dentro del mismo Medellín, dentro del mismo Bogotá. Esos son los sistemas de base de datos de tipo red.
Nos dice, esa estructura es un poco más compleja que la anterior porque contiene otras relaciones de la forma jerárquicas, admitiendo relaciones de cada registro, con otros de manera tal que puede seguir distintos caminos para acceder a la información. Las bases de datos con estructura relacional, como la que acabamos de ver hace rato, que nos dice que son de multipropósito. ¿Qué quiere decir esto de multipropósito? Que hacen las más extendidas en la industria y las más empleadas. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, podemos trabajar lo que son las operaciones desde la misma gestores de base de datos y a la vez también implementar lo que son formularios, informes y demás. Están las bases de datos de estructura multidimensional o las de cubo, datos de cubo, la extensión de bases de datos de estructuras relacionales como se vio en la relación. En las relacionales se basa la estructura bidimensional, se trabajan tablas, filas y columnas, mientras que en las multidimensionales en cubo 3 dimensiones o más complejas con N dimensiones. O sea, estamos trabajando lo que son filas, columnas, registros y bueno, un ejemplo de estos tipos de base de datos. Para los que han trabajado ArcGIS, cuando trabajamos lo que es el dato y la geolocalización. Entonces, el cliente Pepito Pérez está ubicado en la ciudad de Medellín. Las coordenadas, entonces, en el barrio, qué sé yo, bueno, barrio por acá donde yo vivo, en Bello, Antioquia, Madera. Entonces, estación Madera, calle 22, número 3525, latitud norte, este-oeste. ¿Para qué? Para poder ubicar, ¿cierto? O georreferencial, el dato exacto de ese cliente. Y por último, las bases de datos con estructura orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Entonces, esas son aquí cuando nosotros trabajamos el modelo de orientado a objetos, donde trabajamos lo que son las entidades, las clases, y creo que por allí habíamos hecho un ejemplo la vez pasada de algo de UML. Entonces, la herencia o jerarquía de clases. Tenemos la clasificación de las bases de datos, pues que las podemos clasificar según el criterio de clasificación y según la visibilidad de los datos. Bueno, según la visibilidad de los datos, que están bases de datos estáticas, son bases de datos cuyos datos son históricos, es decir, ya no se pueden modificar, se usan comúnmente para estudiar el comportamiento de los datos a través del tiempo. Generalmente este tipo de bases de datos se les llama bodega de datos. Muchas de esas bases de datos se almacenan en cubos para su análisis y se les conoce como OLAP. Es el acrónimo en inglés del proceso analítico en línea, o sea, Online Analytical Processing. Según la variabilidad de los datos, base de datos dinámicas, esos son datos que se almacenan y pueden ser modificados, agregados, borrados y consultados en cualquier momento. Por ejemplo, un sistema de facturación o el sistema de Sofía Plus del SENA. Esos sistemas se les denomina transaccionales porque cada operación de guardar, borrar o eliminar se configura como una transacción OLTP, que es la sigla en inglés procesamiento de transacciones en línea. Y tenemos, según el contenido, las bases de datos documentales y las bases de datos deductivas. Entonces, las documentales que permiten la indexación al texto completo y en línea, generales, realizar búsquedas más potenciales, y deductivas, que un sistema de base de datos deductivo es un sistema de base de datos, pero con la diferencia que permiten hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de datos deductivas son llamadas bases de datos lógicas a raíz de lo que se basan de la lógica matemática. En principio, nosotros vamos a trabajar bases de datos relacionales, ¿listo? Del sistema de gestión de base de datos, entonces nos dice que un sistema de gestión de base de datos es un programa de computador que permite definir y crear, mantener datos en una base de datos controlada, el acceso a los servicios SBD. Permite la definición de datos usando un lenguaje de definición de datos, permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos usando un lenguaje de manejo de datos y proporciona un acceso controlado a la base de datos, como la autenticación de roles, los niveles de acceso, la concurrencia, varios usuarios a la vez accediendo, manipulando los datos y multitarea. Bueno,
Dentro de esto, ya, digamos, nosotros en esta primera parte ya vimos todo lo que es en sí los fundamentos de la base de datos. Pasamos a ver lo que es el modelo de entidad-relación. Bueno, dentro de MySQL tenemos, cuando nosotros creamos las tablas y los campos dentro de la base de datos, nos vamos a encontrar con que normalmente tenemos, los tenemos agrupados en datos de tipo numérico. Y dentro de esos datos de tipo numérico, los tenemos números enteros, que son los TG, enteros entre un byte, con signos de menos 128 a 127, un campo máximo de 0 a 255 bytes de almacenamiento, los small int, enteros de 2 bytes, con signos de menos 32.778 a 32.767, o de 0 a 65.535, y de tipo entero int, enteros de 4 bytes, que van de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647. O begin, enteros de 8 bytes, con el signo o rango de menos 9.223 a 9.223, o de 0 a 18.447.700, bueno, y algo. Están entonces de tipo entero y de tipo decimal o float. Decimal, los números decimales de precisión fija. Representa el número total de dígitos y ese representa el número de dígitos después del punto decimal. Y float, números de punto flotante o de precisión simple. Y double, número de punto flotante o de precisión doble. Están los tipos de datos de cadena, como los char o los bar chart o los text. De char, cadena de caracteres de longitud fija, donde n representa el número máximo de caracteres, y bar chart, cadena de caracteres de longitud variable, donde n representa el número máximo de caracteres. Y text, cadenas de texto de longitud variable para almacenar grandes cantidades de texto. Tenemos también los tipos de datos de fecha y hora. De tipo de datos de tipo date, con el formato año, mes y día. De time, tipo time, hora, minutos y segundos, o data time, que es año, fecha, año, mes, día, horas, minutos y segundos, y time y stamp, que almacena una marca de tiempo de formato. Entonces, año, mes, día, hora, minutos y segundos para representar fechas y horas. Hay otros tipos de datos que trabajamos, como los datos de tipo boolean, tipo si es verdadero o falso, enum, que permite especificar un conjunto de valores posibles para una columna, o de tipo set, que permite especificar un conjunto de valores posibles donde se pueden seleccionar múltiples valores. Okay, entonces pasamos a lo que son las reglas básicas de diseño. Entonces, las reglas básicas de diseño hace parte también de lo que son las buenas prácticas en programación. Siempre cuando estamos diseñando las bases de datos debemos tener en cuenta. Aquí en el ejemplo nos están dando dos tablas, la tabla de doctores y la tabla de pacientes. Entonces, dentro de las tablas de doctores y la tabla de pacientes, observen que está subrayado el campo apellido. Al utilizar los mismos nombres de campos en varias partes de la base de datos, fácilmente podemos confundirnos. Entonces, por eso que si, por ejemplo, si estamos creando los campos para la tabla de doctores, se utilizan las 3 primeras letras y en minúscula. Entonces, doc, nombre, eso es la nomenclatura Campbell, que sería en este caso doc, nombres, por ejemplo, ¿sí? Para el campo nombre. Doc, que es de doctores, apellido, para el campo apellidos. ¿Listo? Son las recomendaciones. Reglas básicas de diseño: partir los datos en sus partes lógicas más pequeñas. Poner el nombre completo de una persona en un campo puede hacer fácil la entrada de los datos, pero hace muy difícil trabajar con los datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesito ordenar por apellido paterno o buscar a alguien que se llame Jorge? Entonces, juntar campos es bastante simple, dividirlos es muy difícil. Por eso se recomienda que los campos los hagamos por separado. Por ejemplo, en el caso aquí, cuando estábamos creando citas. Entonces, la estructura, entonces, citas, mire, cita número, bueno, aquí se me faltó la C, cita número, ¿sí? Cita fecha, cita hora, cita paciente, que vamos a dejar un espacio. Lo recomendado no es dejar los espacios en los nombres.
O sea, preferible escribirlo de esta forma, cita, espacio, número, ¿sí? Para este caso, pues a mí me gusta trabajar más así, pero siempre aplicando la notación cambio. ¿Listo? ¿Qué más encontramos dentro de las recomendaciones? Registros únicos. En cada tabla debe haber al menos un campo que permite identificar perfectamente el registro deseado. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos 3 campos, control, apellido y calificación. Y el código vendría siendo el registro único para los apellidos García, por ejemplo. No conviene usar cada apellido como identificador porque puede haber varios registros con el mismo apellido. Otra recomendación, las reglas básicas de diseño. Para asegurar de que cada registro es único en una tabla, debemos indicar cuál campo es su clave principal o clave primaria o llave primaria, que es un campo que no tiene duplicados ni valores en blanco. ¿Ok? Viene lo que es la clave primaria. ¿Qué es? Es una clave única que define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla para especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. Solo puede existir una clave primaria por tabla. Ningún campo de clave primaria puede contener valores nulos. ¿Listo? La clave primaria, cuando no existe un campo con valores únicos en una tabla, podemos crearlo empleando de tipo autonumérico. Eso corresponde a un número progresivo que se incrementa automáticamente al crear un nuevo registro. Ejemplo, yo aquí creé, a ver, la tabla médico, ¿cierto? Entonces yo voy aquí a insertar, por ejemplo, aquí, como está autonumérico, médico de identificación, permítanme, lo dejamos como numérico. Ok, esto lo dejamos como numérico, pero realmente no debería ser la identificación. O bueno, entonces agreguémosle la cédula. Para que quede este como llave primaria, vamos a agregarle aquí, a insertarle otro campo. Aquí, cédula. Listo. Y aquí. Ok. Y acá, observen algo, que yo puedo, permítanme acá un segundo. Él trae aquí una opción que le dice a uno mover columnas. Yo puedo decir que la cédula la ponga después de la llave primaria. Y ahora sí voy a insertar entonces un registro. Cédula, ponle aquí 15-963-366. Nombre, digámosle aquí Juan Fernando Velasco. Y aquí Juan Fernando, ok. Digámosle Velasco, aquí digámosle cédula. Aquí digámosle que el nombre es Ana María. Y aquí el apellido es Caicedo Ortega. Listo. Entonces, en este caso, ya tengo 2 registros para la tabla de médicos. Y observen que autonuméricamente él creó el 1 y el 2. ¿Listo? Ok, bueno. La integridad referencial es un sistema de reglas que utiliza la base de datos para garantizar que las relaciones entre los registros de tablas relacionadas son válidas y que no se eliminen ni modifiquen accidentalmente los datos relacionados. Vienen lo que son las reglas de normalización, la primera forma normal, y vamos aquí a nuestro material de estudio. Bueno, aquí hay un ejemplo. Nos dice, en la tabla persona, las tablas de una entidad de relación es sabido por lo que no existen 2 personas con el mismo número de documento de identidad. Por lo tanto, se puede emplear el atributo de identificación como clave de la tabla persona. Asimismo, no deben existir 2 cuentas bancarias con el mismo número de cuenta. Entonces,
el atributo número de cuenta puede emplear como la clave de la tabla cuenta. Esto se puede presentar en un diagrama entidad-relación cuando los atributos que componen una clave se les marca como subrayado el nombre de atributo tal como se muestra en la figura. Entonces tenemos aquí una entidad persona y una entidad cuenta. Y la relación entre persona-cuenta titular. Entonces, los atributos para la persona, identificación, edad, apellido, nombre. Y para la cuenta, número de cuenta, saldo y fecha de creación. Bueno, aquí viene lo que son las claves, clave candidata y superclave. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, voy aquí. Permítanme acá un segundo. Creo que por aquí lo teníamos. Ok, este era el que ya habíamos hecho. En UML, clases, atributos, herencia y clases. Persona, trabajador, servicio, estudiante. Bueno, este fue uno que hicimos en clase. Vamos a trabajar el que tenemos de proyecto. A ver. No lo abre. Muestra, a ver. Permíteme, lo buscamos acá. Creo que es este. Creo que es este. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sistema gestor de base de datos. Usuarios con su tabla de usuario permisos, su tabla de instructor, categorías, aprendiz, programa de formación, encabezado y deserciones. Entonces, digamos, este es nuestro proyecto. Permítame acá un segundo. Vamos aquí a aprender el SAM. Aquí ya está. Ok, vamos a base de datos backend. Ok, bueno, aquí hasta ahora, bueno, esta parte creo que ya se las compartí a ustedes. Aquí, a ver, permítanme, lo miramos desde acá. Que está aquí responsivo. Permítanme, lo miramos más abajito. Con los chicos de la 235 que vamos más adelantados. Creo que nosotros ya habíamos hecho la clase pasada, esta parte, ¿no? Yo ya les había compartido el sistema gestor, esta base de datos, y habíamos trabajado este diseño. Ok, las contraseñas para ingresar, admin, @tienda virtual. A ver, perfil del usuario. A ver, porque aquí no me abre. Desde acá. Aquí, admin 123. Está sin proteger la contraseña, ¿listo? Aquí está el código, creo que yo ya les había, pero igual yo vuelvo a enviarles el código hoy. Listo. Entonces, aquí ya tenemos, nos está funcionando lo que es la parte del login y estamos trabajando los diseños. O sea, los diseños que hemos dicho acá, lo que es la parte de navegación, que no lo hemos creado, que en esta parte queremos que nos salga entonces cuántos aprendices se inscribieron en inducción, cuántos están visitando la página, cuántos usuarios, porque aquí vamos a incluir qué usuarios, aprendices, instructores, coordinadores y demás, ¿listo?
los usuarios que están ahorita conectados y el número de deserciones que hay en total por ficha. Aquí entonces los gráficos para la curva de aprendizaje, lo que les dije, vamos a meter un modelo geolocalización de las personas que visitan nuestra página. Y esto de aquí para abajo, pues no lo hemos diseñado. ¿Listo? Ok. Esto pues todavía está en diseño. Damos esta parte, así nos va a quedar la primera pantalla. Vamos a trabajar lo que es la parte de cronogramas. Permítame acá, backend. Entonces, aquí en vistas, módulos, y permítanme acá, lateral. Entonces, dentro del menú, tenemos la parte de cronogramas. Y acá en inicio, entonces, este va a ser nuestro menú principal, ¿sí? Que es el que nosotros estamos viendo acá. ¿Listo? Pero la idea es que lo vayamos trabajando por equipo. Entonces, para los chicos de la 235 que ya tienen armado el grupo, y pues que tenemos una reunión pendiente antes de, digamos, antes de la próxima sesión. Con ustedes la vamos a tener el día miércoles, pero la idea es que nos reunamos el jueves por la mañana, ¿listo? Con los chicos que están liderando este proyecto, que es el caso de Weimar y Carlos, Fernando, Cristian y demás. ¿Listo? Bueno, pero para todos, chicos, yo les he enviado el día de hoy esta herramienta, la guía de la cartilla de integración de base de datos, que tuvo que haberles llegado ya al correo. ¿Listo? Entonces ya ustedes me confirman. Voy a parar por aquí la grabación, ahora sí, y voy a hacerle el turno a la compañera Angélica. ¿Listo? Ojo, muchachos, pero antes de, si quisiera, pues ya que me confirmaran si está clara la actividad que hay que desarrollar, chicos, de la ficha 384. De la guía 4. ¿Sí están claros con la actividad que tienen que desarrollar? Aló, chicos, los escucho. ¿Me podría dar una breve explicación? Ok, la guía número 4, la que empezamos a trabajar hoy, ficha número 384. Estamos trabajando la guía número 4 y la actividad del día de hoy es esta. Identificación de entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Entonces, profe, ¿con qué la vamos a desarrollar? La idea es que la van a desarrollar sobre el proyecto de ustedes que están trabajando. Me explico, en el caso de el grupo de Angélica, están trabajando Rentacar, entonces la idea es que creen el modelo entidad-relación de su portal web de alquiler de vehículos y venta de vehículos. ¿Listo? Esa sería la actividad. ¿Cumpliendo qué requerimientos? Entonces los requerimientos que nos hablan acá. Entonces, en la siguiente actividad se deben identificar las entidades y relaciones planteadas en el estudio de caso. Ustedes ya tienen un informe de requerimientos. Con ese informe de requerimientos, ustedes van a elaborar el modelo entidad-relación, identificando lo que son las entidades, los atributos, los tipos de relaciones, las tuplas, las claves primarias y la clave foránea. ¿Qué debe llevar el informe? Pues ustedes ya saben, la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de la actividad, la conclusión y la bibliografía. Esa actividad es grupal, pero la deben subir individual. ¿Listo? Esa sería la actividad. ¿Sí fui clara, chicos? Entonces, Sí, muchas gracias. en este grupo hay en esta ficha hay dos grupos. Están trabajando uno que es el proyecto del banco y otro que es el proyecto de Rentacar. ¿Listo? Y en la ficha de 235, la que termina en 235,
pues ustedes ya desarrollaron esa parte. ¿Qué tienen pendiente? Terminar el informe, ¿no, muchachos? La 235. Entonces, también ustedes han adelantado muchas cosas, pero yo veo que no han subido nada. Entonces, ojo pues, porque deben subir las actividades. ¿Listo? Bueno, ahora sí, le cedo entonces el turno a la compañera Angélica. Aló, Angélica, no se te escucha. Aló, Angélica, ¿puedes poner volumen, por favor? No se te escucha. Angélica, si quieres ver la parte donde dice micrófono. Bueno, Angélica nos está haciendo la presentación de las actividades de ella, pero no le estamos escuchando, Angélica. Si quieres, puedes salirte y volver a ingresar. Ok, bueno, mientras Angélica nos va a compartir la actividad que ella tenía pendiente, ¿qué otro compañero quiere socializar la actividad de física o alguna de las actividades que tiene pendiente de física para que la presente aquí, en clase? A ver, por ejemplo, señor Carlos Andrés. Buenas noches. ¿Me Bueno, escuchan? Angélica, ya te escuchamos, ahora sí. Ay, bueno, qué bueno. Perdonen el ruido de fondo porque pues, está toda No, mi familia. tranquila, tranquila, tranquila. Dale. Las leyes de Newton. ¿Ahí Ya escuchan el video? ¿Sí? Si no se puede Mi nombre ampliar. es Angélica, ¿me pudiera Sí, ampliar? amplíalo un poquito. Le das clic en el cuadrito arriba. Correcto, ahí. Dale doble clic. No me lo está ampliando. Bueno, dale ahí reproducir. Angélica Alzate, estudiante de análisis y desarrollo de software.
Ficha 254-7384. Esta es la evidencia del video expositivo sobre experimento de aplicación. La tutora Sonia Yamile Ortega. Las leyes de Newton. Se trata de 3 leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, ya que dan respuesta a todos los tipos de movimientos. Ellas son la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, todas planteadas en fórmulas matemáticas. ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés, convertido en un referente en el campo de las ciencias gracias a sus importantes aportes, tales como el principio de la gravitación universal, el establecimiento de las bases de la mecánica clásica, entre otros. Pero por supuesto, sus 3 leyes de movimiento. Importancia de las leyes de Newton. Nos permiten comprender, explicar y predecir muchos de los fenómenos naturales en los que se relacionan fuerzas y movimiento de los cuerpos, y por tanto son aplicables en la ingeniería, en la técnica y en la vida diaria en general. ¿Cómo se aplican las leyes de Newton en la actualidad? Las leyes de Newton se usan para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar así su estado de movimiento. Esto tiene infinidad de aplicaciones prácticas, por ejemplo en la construcción de puentes, edificios, carreteras, barcos, aviones, autos, atracciones mecánicas y muchas más cosas que se diseñan teniendo en cuenta estas leyes. La ley de la inercia es la primera ley que postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. El experimento que voy a realizar es con el vaso y la moneda. Vamos a colocar una tarjeta. Quiero ensayar a ver si puedo poner mejor el video porque no sé por qué no se ve bien. Pues Al ahí menos el también. video del experimento. ¿Sabes qué? Ábrelo, dale clic derecho y abres el hipervínculo en YouTube y ahí ya cuando lo vayas a proyectar, lo proyectas desde YouTube. No desde la actividad, sino desde YouTube. Si quiere, adelántalo y nos muestras el experimento, Angélica. ¿Cómo hiciste el experimento? Ese es el primer video, profe, de una evidencia que tenía D. Entonces, ese es un. Y hay otra evidencia que también está con D. Ay, me salí. Ok, sí, estoy mirando que aquí ya ustedes colocaron de la segunda evidencia. Bueno. Sí, profe, el otro video es positivo. No sé si lo puedo presentar o si usted lo revisa ya. Ya yo lo reviso, no te preocupes. Bueno, Lo que profe. segundo es que hay para que se te pueda ver bien, Angélica, ábrelo desde tu YouTube, el video, y le das clic en compartir. Pero bueno, ya vi, en total son 3 videos, ¿no? Entonces, Sí, señora. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. El último, pues, es el del proyecto final. Bueno, ¿quién más iba a compartirnos la actividad? Gracias, Angélica. ¿Quién más nos iba a compartir la actividad? ¿Nadie más quería compartir la actividad de física? Bueno,
Voy a parar aquí la grabación. Carlos, tiene la mano alzada, sí. ¿Te escucho, Carlos? ¿Aló? ¿Carlos? ¿Aló? ¿No? Carlos, te vi que tenías la mano alzada. ¿No ibas a preguntar algo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, nos